José Luis Hernández. Y a mí pues te voy a dar la clase. El nombre es bien parecido a la que dio nuestro hermano el pastor Ariel, que es Introducción a la Biblia. Pero en este caso no vamos a entrar en lo que son las dispensaciones, que son las que él está tocando, sino nos vamos a ir un poquito a la historia y irnos alrededor de lo que significa la Biblia. Y en este curso nos va a servir para ciertas cosas. Conocer un poquito más de la palabra. Nos va a ayudar en otros cursos que vamos a tomar más adelante, porque esto es una introducción. En otros cursos se va a abundar más sobre esto que yo voy a estar tocando. Segundo, ¿qué importancia tiene la Biblia para nosotros? ¿Cuál es la importancia que la Biblia tiene para nosotros? Porque tenemos que saber qué es la Biblia, qué significa la Biblia. Quizás lo hayan escuchado antes. Para los que han escuchado, pues le va a hacer refrescar un poquito la memoria para que recuerden. Número 1, ¿qué es la Biblia? Número 2, su significado. 3, ¿qué importancia tiene la Biblia para mi vida? ¿Por qué yo debo leerla? ¿Cuántas veces yo la debo leer? Porque es muy importante saber cuántas veces la leemos, porque hay personas que tienen la Biblia cogiendo polvo y no la leen hasta el día que llegan a la iglesia. Ok. Vamos a entrar. Lo que significa la Biblia. Ok. La palabra Biblia procede del griego biblos o libros. Dice, el significado es biblión. Biblos es una forma de biblón. O sea, biblos, que la Biblia, es una forma de biblón. ¿Qué es biblón? Biblón es un libro. Dice, significa simplemente cualquier clase de documento escrito. O sea, eso es lo que significa en griego. Cualquier clase de documento que escribían, pues decían que era un biblo. Y originalmente escrito en papiro. ¿Qué era papiro? Pues papiro era como una hoja de papel, pero hecha de una planta egipcia. El papiro se fabricaba en lo que se conocía como el antiguo puerto fenocenicio de Jebal. Dice que Jebal estaba cerca del moderno Jevil, a unos 40 kilómetros de lo que es Beirut. Ahí se encontraba ese puerto. Y ahí fue donde se comenzó a fabricar el papiro. Y en ese papiro, pues entonces fue donde se comenzaron a escribir o copiar lo que conocemos hoy día como la Biblia. Entonces, si vamos a resumirlo generalmente, ¿qué es la Biblia? Pues la Biblia es un libro. Pero para nosotros no es un libro cualquiera. Para nosotros tiene mucho más importancia que cualquier otro libro regular o libro secular que nosotros podamos leer. La Biblia es el libro más vendido. La Biblia es el libro más perseguido. Aunque lo han perseguido y aunque lo han tratado de destruir, la Biblia todavía sigue en pie y hasta el día de hoy llega a nuestros hogares y podemos leerlo, podemos escudriñarlos. Porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es escudriñar la Biblia. Ok, los habitantes de Biblos, o sea, lo que conocía como Jebal, se hallaban entre los primeros que iniciaron la evolución de la escritura e inventaron uno de los primeros alfabetos. Ahí fue donde se inventó uno de los primeros alfabetos. Dice, siglos más tarde,
al inventarse el códice. ¿Qué es el códice? El códice era un libro que era en forma de acordeón. Lo doblaban en forma de acordeón. No era como el rollo, que el rollo lo escribían simplemente por un solo lado y lo enrollaban. El códice, pues entonces lo escribían por los dos lados, como se escriben los libros de nosotros hoy día, que lo escriben la hoja por los dos lados. Pues así se escribía el códice, simplemente que lo doblaban en forma de acordeón. Ok. Persistió el término y llegó a significar libro. O sea, biblos persistió, entonces se llegó a nombrarse entonces como libro. Y es lo que nosotros conocemos como libro. Viene del biblón. Ok. Vamos a hacer un resumen. Yo tengo el libro, pero yo no voy a ir directamente al libro, sino voy a resumir mucha de la información que está en el libro, porque si vamos a leer nos va a tomar mucho tiempo y el tiempo que tenemos para este curso no nos daría tiempo, porque este libro tiene 400 y pico de páginas. Y yo lo que hice fue durante toda la semana estuve resumiendo qué era lo que yo quería llevar a cabo hoy. Ok, la Biblia es un conjunto de libros escritos por hombres de Dios. Si yo le preguntara a ustedes qué es la Biblia, pues entonces ustedes me contestarían que es un conjunto de libros escritos por hombres de Dios. Ok. Por mandato de Dios y bajo la dirección de Dios. No fue que Dios le dijo a los hombres, escriban, sino que Dios inspiró a esos hombres a escribir y los fue dirigiendo en el proceso de la escritura. Conservados para la enlace, para la enseñanza y desarrollo del pueblo de Dios. O sea, ¿para qué fue el libro? Pues fue para el desarrollo y la enseñanza de cada uno de los que se llaman cristianos, de los que nos llamamos cristianos. Para eso es la vida, para nuestro desarrollo, para que nosotros aprendamos a cómo caminar en el diario vivir, pudiendo agradar a Dios en todo lo que hacemos al diario. Ese es el propósito de la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 14, 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en el verso 16 dice, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. Yo no voy a discutir este verso. ¿Por qué no lo voy a discutir en esta noche? Porque esa va a ser su asignación. Este verso o estos tres versos de Segunda de Timoteo, hay una controversia entre muchos cristianos, entre muchos teólogos. ¿Y cuál es la controversia? Que ellos dicen que este verso de Segunda de Timoteo se está refiriendo solamente al Antiguo Testamento y no al Nuevo Testamento. Que cuando Timoteo dice, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a la escritura del Antiguo Testamento y no a del Nuevo Testamento. No les voy a decir por qué, ni les voy a decir cómo
podemos probar por este mismo verso que sí se refiere también al Nuevo Testamento. Esa es la asignación, que ustedes van a averiguar qué parte de esta escritura aplicamos al Antiguo Testamento y cómo a través de estos mismos versos los aplicamos al Nuevo Testamento. No sé si la copiaron o la entendieron. Ok, yo lo que quiero es que ustedes busquen, se informen por qué esta escritura se está refiriendo tanto al Nuevo Testamento como al Viejo. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Porque muchos teólogos dicen que esta escritura se refiere simplemente al Antiguo Testamento. Pero yo quiero que ustedes busquen información y me prueben que sí se refiere también al Nuevo Testamento. Yo sé por qué, pero no les voy a decir. Quiero ver que ustedes busquen, porque esa va a ser la asignación. Ok. Creo que ya la copiaron, ¿verdad? Okay. Yo no la copié, pero entendí lo que usted quiso decir. Más o menos, yo lo entiendo así en una sola, en algo, pero de pronto puedo estar equivocada. No sé si lo puedo decir ahorita. Sí, antes que yo siga, porque después se me va a olvidar. Lo que pasa es que usted dice, que ahí dice que se refiere al Antiguo Testamento. No, no lo digo yo. Hay teólogos que lo dicen. Sí. Dice la escritura que se refiere al Antiguo Testamento, sí. Y no es al Antiguo Testamento, porque resulta que como dice que la escritura es inspirada y revelada por Dios a todos nosotros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es una revelación para nosotros, aún estando después de Cristo. ¿Me entiende? La palabra es una inspiración y una revelación para nosotros. Porque a ver, lo que yo le quiero decir es que yo lo entiendo que en el Antiguo Testamento era la sombra y en el Nuevo Testamento es lo que se refleja del Antiguo Testamento en la revelación del Señor para nosotros. Yo lo entiendo así. Ok, pero lo quiero como lo escriban para la asignación, porque ahora mismo yo le podría decir a usted, por lo que usted me dijo, que no. Que solo se refiere, por lo que usted me dijo, yo le podría decir que se refiere solamente al Antiguo Testamento, porque usted no me probó que se refería al Nuevo Testamento. Pero quiero que lo escriban y lo traigan para la semana que viene. Está bien. Ok. Ok. Dice, ¿de dónde surge el término escritura? Conocemos la Biblia como la escritura, las escrituras o las sagradas escrituras. ¿De dónde surge ese término? Ok. Dice, son términos que los escritores del Nuevo Testamento emplean para referirse al Antiguo Testamento o a algún pasaje del mismo. O sea, cuando aparece escritura o sagrada escritura, lo utilizaron los autores del Nuevo Testamento, pero se están refiriendo al Viejo Testamento. Y lo vamos a probar ahora porque nos vamos a ir a esos pasajes bíblicos. Espero que los que tienen, bueno, todos debemos tener Biblia, que la busquemos. Ok, la primera se encuentra en Marcos capítulo 12, verso 10. Y dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ok, eso lo expresó el evangelista Marcos. Lo escribió en el capítulo 12, verso 10. Pero ¿a qué se estaba refiriendo esa escritura que estaba escribiendo Marcos?
¿Alguno sabe qué pasaje bíblico del Antiguo Testamento se estaba refiriendo? Si alguno lo sabe, me lo puede decir. A Jesucristo. Sí, pero el pasaje bíblico, ¿dónde se encuentra? En el Viejo Testamento. No creo que lo tengan, pero entonces se los voy a decir. En el libro de Éxodo. No, se encuentra en el libro de los Salmos 118, versos 22 y 23. Ahí se está refiriendo ese pasaje a Salmos 118, 22 y 23. Cuando este salmista dice, y esta la piedra que desecharon, y habla exactamente lo mismo, ha venido a ser cabeza del ángulo. Ok, el segundo verso dice, o sea, se encuentra en Lucas capítulo 4, verso 21. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí estaba hablando Jesús cuando leyó el rollo, cuando fue a la sinagoga le dieron a leer este rollo y comenzó a leer y dice que abrió en el libro de Isaías. Isaías 61, verso 1 al 3. La tercera que aparece dice, en Santiago capítulo 2, verso 8. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Santiago qué? Esta es Santiago capítulo 2, verso 8. Esta no le escribí dónde era, pero era en Deuteronomio. No le escribí el capítulo ni el verso. Solo me recuerdo de Deuteronomio. Se me olvidó escribir la cita como tal. Se está refiriendo cuando le da la ley a Moisés, los 10 mandamientos. Y en el segundo dice, amarás a tu prójimo. Pero entonces aquí esa es la ley real, los 10 mandamientos. Entonces está diciendo que si ama a un hermano y al otro no, pues está violando la ley. Entonces se convierte en transgresor de la ley. Ok, esas fueron las citas con la expresión escritura en singular. Ahora vamos a ir a la expresión escrituras en plural. Y la primera cita se encuentra en Mateo 21, 42. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y esa es la misma que leímos anterior del Salmo 118, versos 22 y verso 23. La segunda la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 24 y verso 32. Si voy muy rápido me avisan, yo puedo ir un poquito más. Para que puedan ir anotando. Ya me atrasé. Ok, vuelvo y lo repito. Lucas 24, 32. Dice, y se decía el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ese se está refiriendo a, no al Antiguo Testamento, sino al Nuevo. Se encuentra en Lucas, verso 27. Lucas 24, verso 27.
La tercera, Juan 5:39. Este es un verso que es un poquito también controversial. No se lo voy a dar de asignación. Este lo vamos a discutir aquí. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿A qué escritura se estaba refiriendo aquí? Pues aquí no se estaba refiriendo a un libro en particular, sino se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento nos dice que la ley y los profetas hablaban de Jesucristo. Y aquí Jesús está hablando con los fariseos y le dice a los fariseos, hombres que supuestamente eran los más religiosos en aquel entonces, gente que conocían la palabra, gente que leían las palabras, lo voy a decir como dice el pastor Josué en Ajos y Habichuela. Él lo que le decía es, ustedes leen la palabra, pero no entienden que la palabra habla de mí. Porque si entendieran que la palabra habla de mí, ustedes vendrían a mí y tendrían vida. O sea, es un diálogo que Jesús está entablando con los fariseos, porque los fariseos eran tan religiosos, pero no aceptaban a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice, vosotros escudriñáis. Ay, muchas veces nosotros usamos este verso y decimos, no, es que Dios nos manda a decir en Mateo capítulo 5 que escudriñemos la palabra. No es eso lo que se está refiriendo. ¿Sabe? Nosotros tenemos que aplicarlo a nuestras vidas de esa manera, pero no es eso lo que nos está diciendo, sino que Jesús está entablando un diálogo con los fariseos y le dice a ellos, ustedes leen la palabra, pero no se dan de cuenta que la palabra habla de mí y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque los escribas y los fariseos, que eran los religiosos de aquel tiempo, tenían conocimiento, ellos escudriñaban la palabra, pero no conocían acerca de Jesús, aunque conocían la palabra. Y el 4 está en Hechos capítulo 18, versos 24 al 28. Llegó entonces el último a Éfeso. Perdón, pastor, el último que acabo de decir. Hechos 18, versos 24 a 28. Dice, entonces llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. O sea, ¿a qué escrituras se estaba refiriendo en ese momento? Pues también se estaba refiriendo a todo el Antiguo Testamento, porque los judíos, por su naturaleza, se les había ordenado que ellos le enseñaran la escritura a sus hijos y a los hijos de sus hijos y que la escribieran en tablas, que la escribieran en los postes de la puerta. O sea, ellos tenían que estudiar la palabra y ellos pues eran enseñados en la doctrina de la palabra y ellos conocían lo que era el Antiguo Testamento. Y este hombre Apolos era un recién convertido, pero conocía las escrituras. Sí. Vamos a entrar a lo que es la inspiración del Nuevo Testamento. No les voy a tocar el verso que les di de asignación. Vamos a tocar otro verso. Dice, el Nuevo Testamento contiene la misma inspiración que contiene el Antiguo Testamento. En este testamento, Dios ha revelado el plan de salvación del hombre a través de un nuevo pacto, donde ya no se necesita más el derramamiento de sangre de animales, sino que solo aceptar a Jesucristo, aceptar su sacrificio, servirle y serle fiel es suficiente.
Ya no hay que ir cada vez que se peca, ir a cortarle pescuezo a un animalito y derramar la sangre. No, ya Jesucristo hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Le dice que lo hizo una vez y para siempre. Ok, versos bíblicos que confirman la inspiración del Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 10 al 13. Primera de Corintios 2, 10 al 13. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y aún nosotros no hemos recibido al Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí vemos un versículo que nos habla claro de que esta palabra es inspirada por Dios. Otro verso. Gálatas 1, versos 11 al 12. Vuelvo y lo repito. Gálatas 1, verso 11 al 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vemos que Jesucristo fue quien les reveló el evangelio al apóstol Pablo. No lo recibió de hombre. Tercero, se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Vuelvo y lo repito. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. No en palabras del apóstol. No eran sus palabras propias, sino que él mismo especifica que era en palabras del Señor. Porque en cierta ocasión él habló y dijo, no del Señor, sino que yo les aconsejo, de mí. Ese era el apóstol Pablo. Pero aquí está diciendo que no era de él, sino que era del Señor. Que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuarto verso. Se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y verso 16. Segunda de Pedro 3, 15 al 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su perdición. O sea, aquí está comparando Pedro las escrituras
apóstol Pablo con las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando dice como las otras escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Está poniendo las epístolas del apóstol Pablo al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. Y el último verso que le voy a dar, hay más, pero con estos 5 son suficientes para probar en realidad que el Nuevo Testamento sí fue inspirado por Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Apocalipsis 1, 1. Aquí está escribiendo el Juan, el apóstol Juan. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y queda comprobado que aún el libro de Revelaciones también fue inspirado, dando a entender que todo el Nuevo Testamento ha sido inspiración de Dios. Dios inspiró esos hombres a escribir. Y tenía por último 2 de Timoteo 3, 15 al 17, pero esa es la de asignaciones, por lo tanto no la discuto. La brincamos y ustedes me la discuten el próximo lunes. Ok. La composición de la Biblia. La Biblia está compuesta por una colección de 66 libros. Ok, una colección de 66 libros escritos en diferentes épocas a través de aproximadamente unos 40 autores. Voy lento para que tomen nota. Entre los cuales había, apúntenlo bien porque para el examen esto es crucial, entre los cuales habían sacerdotes, reyes, profetas, campesinos, pescadores, poetas y filósofos. Me repite, por favor, entre los Sí. cuales habían Los voy a sacerdotes, repetir. reyes y... Lo voy a repetir, no se preocupen. Dice que había sacerdotes. Voy más lento. Reyes, profetas, campesinos, pescadores, poetas y filósofos. Perdón que interrumpa. Ajá. Dice que está compuesta por 66 libros. ¿Y cuántos fueron sus escritores? Aproximadamente 40. 40. Aproximadamente. Si en el examen yo le pusiera cuántos autores escribieron la Biblia, no me pongan 40. Escríbame aproximadamente 40. Porque si me ponen 40, la van a tener mala. Una aproximación de 40 autores. Pudieron haber un poquito más. Porque no hemos llegado a esa parte, pero voy a decir por qué. Porque pues, hay muchos libros que el autor es anónimo, que no se conoce. Muchos se los atribuyen a algunos de los mismos autores, pero otros se lo atribuyen a otro autor diferente. Sí, como por ejemplo, está los Salmos, está el libro de los Hebreos, y así pues hay algunos que se los atribuyen a otros autores. Por eso es aproximadamente 40. Es el número más cerca. Ok. Estamos ahí, ¿verdad?
fue escrita durante un periodo de más de 1000 años. Se cree que está entre los 1400 años, 1500 por ahí. Pero por eso ponemos más de 1000 años. Y se comenzó a escribir en el año 1440 antes de Cristo. Ahí se escribió el primer libro. Y se terminó en el año 96 después de Cristo, que fue cuando se escribió el último libro. Disculpe, ¿se comenzó a escribir? 40 antes de Cristo primero y el último en el año 96 después de Cristo. Hermano, ¿se empezó en qué año, dijo? 1440 antes de Cristo. ¿Qué fue lo que usted dijo? Que un periodo de 1000 años, que no entendí. Más de 1000 años. Se cree que está entre los 1400 a 1500 años. Por eso se dice más de 1000, porque el número exacto no se sabe con exactitud. Sí, había dicho que fue escrita por un periodo de más de 1000 años, ¿no? Sí, así mismo. Sí. Y después se comenzó a escribir en 1440 antes de Cristo. Ajá, antes de Cristo. Y se culminó después en el 96 después de Cristo. Ok. Ok. Fue escrita en diferentes estilos y géneros literarios. En esos géneros pues hay leyes, hay narraciones, hay poesías, enseñanzas, hay profecías, biografías y cartas. Vuelvo y repito, para aquellos que no han copiado bien. Ok, escrita en diferentes estilos y géneros literarios, entre ellos leyes, narraciones, poesías, enseñanzas, profecías, biografías y cartas. ¿Lo tenemos? Ok, pues seguimos. Fue escrita en 3 idiomas. Decimos el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. No, fue escrita en 3 idiomas. ¿Cuáles fueron esos idiomas? Pues fue el hebreo, arameo y griego. Hebreo, arameo y griego. Preguntan aquí que qué son géneros. Ah, no, Género géneros. es Ajá, amén. el tipo de escritura, cómo escribir eso. Uno escribe en poesía, pues la poesía es un género de escritura. Es el estilo que se utiliza para escribir. Perdón, los géneros era donde en el Antiguo Testamento se escribían los papiros, que se escribían de diferentes estilos y cosas, o estoy equivocada. Toda la escritura se escribió en diferentes géneros, o sea, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Porque, por ejemplo, donde vamos al género de las cartas, el apóstol Pablo escribió en cartas, lo que conocemos como epístola. Epístola significa cartas.
Por ejemplo, si nos vamos a los salmos, un estilo de poesía. ¿Lo tenemos? Ok. Íbamos por los idiomas. Okay. Hebreo, arameo y griego. Ok. ¿Cuál se escribió en hebreo? Pues el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Con excepción. Voy lento para que apunten estos versos. ¿Cuáles fueron los que se escribieron en arameo? Esdras, capítulo 4, verso 8, al capítulo 6, verso 18. Esa porción de Esdras fue escrita en arameo. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí. Esdras, capítulo 4, verso 8, al capítulo 6, verso 18. También ahí mismo en Esdras, capítulo 7, verso 12 al verso 26 también. Jeremías, capítulo 10, verso 11. Y Daniel, capítulo 2, verso 4 al capítulo 7, verso 28. Aquí encontramos que en el Antiguo Testamento se usaron los dos idiomas. El hebreo. ¿Podría, por favor, el de Daniel? Arameo. Ah, no escuché. Si podría repetir, por favor, el de Daniel. Daniel, sí. Daniel, capítulo 2, verso 4 al capítulo 7, verso 28. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero también contiene una frase en arameo. Y esa se encuentra en Marcos capítulo 5, verso 11. Perdón, ¿le puedo preguntar algo? Ajá, dígame. En donde usted dijo que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, en excepción Esdras, capítulo 4 al 8, o es capítulo 4 al 18, no entendí. Es capítulo 4, empezando en el verso 8 y termina en el capítulo 6, verso 18. Gracias. Eso fueron en en arameo. En arameo. Okay. Y ahí también se incluye Jeremías 10:11. Sí, eso es correcto. Sí. Ok. Daniel 2:10. Y Daniel 2, del verso 4. Sí, 2, del verso 4 al capítulo 7, verso 28. 28. Sí. En la cajita de los comentarios hay unas hermanas ahí bien sabias que nos están ayudando con los versículos, los están escribiendo, que pueden abrir la cajita y ahí les aparece. Y adicional se está haciendo. Okay. Copiaron la del Nuevo Testamento, ¿verdad?
que dijimos que era Marcos capítulo 5 verso 41. Ese verso pues fue escrito en arameo. Ok. No dijo Marcos 5:11. Sí, 5:41. Si dije 11 me equivoqué, pero es 41. Ok. Fue escrita de diferentes lugares. No fue escrita en un solo lugar, sino fue escrita en diferentes lugares. ¿Dónde fueron esos lugares que se escribieron? Pues se escribió en el desierto. Se escribió en los palacios. Se escribió en Babilonia. Se escribió en las prisiones cuando Pablo estaba preso. Se escribió en la isla de Patmos cuando Juan fue desterrado. Y etcétera. No sé si lo cogieron. Desierto, palacios, Babilonia, prisiones y la isla de Patmos. La Biblia está dividida en dos testamentos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Originalmente, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Se dice, ¿qué es el Antiguo Testamento? Pues sabemos que es el Antiguo Pacto. Te pregunto qué es el Nuevo Testamento, pues el Nuevo Pacto, porque fue un pacto que Dios hizo con el hombre. Simplemente que años más tarde le cambiaron a testamento. Voy a ir al libro. Ahora sí voy a leer un poquito del libro porque era mucha información para yo escribirla. ¿Qué es testamento? Dice, el lenguaje corriente, testamento, lo que para nosotros significa testamento, es la última voluntad de una persona en la que ésta dispone de sus bienes para el momento de su muerte. Cuando un hombre le quiere dejar sus bienes a otra persona, pues hace un testamento para que se honre su memoria. Eso es un testamento. Pero en el caso de la Biblia, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a pacto. Dice, pero no es ese el sentido que tiene la Biblia, en la cual significa pacto o convenio. Eso es lo que significa testamento en la Biblia. Pacto o convenio. Dice, pero la tradición a partir de Tertuliano desde hace mucho ha establecido el empleo de la palabra testamento. O sea, que eso se vino a emplear luego. La idea de un pacto se remonta a Moisés cuando subió al monte Sinaí, que Dios hizo un pacto con él y con el pueblo. Cuando Dios le dice, y vosotros me seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Pero para que él fuera vuestro Dios y el pueblo fuera su pueblo, había un convenio. O sea, si guardaban los estatutos, si guardaban las leyes. O sea, eso es pacto o convenio. Pero no solo se queda ahí, sino que se remonta mucho más antes, cuando Dios le hace el llamado a Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, la cual fluye leche y miel. Desde ahí comienza lo que es el pacto, cuando Dios hace pacto con el hombre. Porque le dice, y haré de ti una gran nación, la cual no podrán contar, que será como las estrellas, será como la arena de la mar. Eso era el pacto de Dios con Abraham.
Hermana, Chiarelli me dice cuánto. A mí me faltan 9 minutos para las 9. Ok. Vamos a entrar entonces a la división de lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento de nuestra Biblia se divide o tiene 4 divisiones. Nuestra Biblia actual tiene 4 divisiones, el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos? Pues el Pentateuco. Los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. O sea, nuestra Biblia tiene 4 divisiones: Pentateuco, libros históricos, poéticos y proféticos. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? Yo creo que eso todos lo conocemos. Son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son los libros del Pentateuco, o lo que se conoce como el Torah, que Torah significa ley. Los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Y los poéticos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y los libros proféticos, que son los poéticos, ¿cuáles? Perdón. Va muy rápido. No escuché la pregunta. Los poéticos. Los poéticos. Los poéticos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los proféticos se dividen en 2: profetas mayores y los profetas menores. ¿Cuáles son los profetas mayores? Son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son los 4 profetas mayores, pero hay 5 libros dentro de los proféticos. ¿Por qué hay 5? Porque entra Lamentaciones, que es de Jeremías. ¿Los profetas mayores son cuántos? Profetas son 4, libros 5. Y los libros son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Perdones, profetas mayores, no copié. Profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ahora, tengan cuidado en el examen, la pregunta que yo le haga, porque si yo le pregunto cuáles son los profetas, son 4. Ahora, si yo le pregunto cuáles son los 5 libros de los profetas mayores, pues son 5. Yo siempre recalco que en el examen lean bien las instrucciones. ¿Por qué? Porque una vez yo di un examen en el Instituto del Nasir en Puerto Rico y puse como 20 o 25 preguntas. Pero en unas instrucciones bien pequeñitas le dije: contesten solamente tal pregunta, una sola pregunta. Y todos se volvieron locos sin leer instrucciones a llenar las preguntas y no siguieron las instrucciones. Es importante leer las instrucciones. Ok, los tenemos, los profetas mayores. Entonces Sí. siguen los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora lo voy a leer más lento. Ok. Gracias. Oseas, Joel, nosotros decimos Joel, otros dicen Joel, es el mismo.
Amos, Abdías o Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ya los del Nuevo Testamento lo dejamos para la próxima semana porque no nos va el tiempo. Amén. Y no se frustren porque esto está, ¿verdad?, siendo grabado para que puedan volver a escucharlo. Le ponen pausa, le dan para atrás, le dan para adelante, como ustedes quieran. Esta información que yo les he compartido a ustedes en estos minutos, a mí me ha tomado toda la semana resumirla para podérsela llevar en esta noche a ustedes. Sabemos que hay que escribir un poquito. Si hubiera la facilidad para yo poderle dar toda esta información sería más fácil, pero así por eso un poquito más difícil. Pero así con paciencia, lo importante es que podamos aprender. Y si yo me voy muy rápido, así mismo me aguantan, va muy rápido y yo me detengo. Lo importante es que podamos captar y tener la información. ¿Cuáles eran los libros históricos? Josué, Jueces. Los libros históricos. Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Lo podría repetir, por favor? Disculpe. Los mismos, los históricos. Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Son un total de 39 libros. Para los judíos eran 24. Nosotros tenemos más que lo que tenían los judíos. ¿Por qué para ellos eran 24? Porque los profetas menores, todos eran un solo libro. Lo que era Primera y Segunda de Samuel era un libro. Primera y Segunda de Reyes era un libro. Y Primera y Segunda de Crónicas era un libro. Esdras y Nehemías eran otro libro. Por eso eran 24. Pero nosotros tenemos 39. Hermano José, le compartí ahí una foto a los hermanos que está dividido ya por el Antiguo Testamento, los de la ley que son el Pentateuco, la historia. Los que quieran y puedan tener, los que estén conectados al teléfono, sáquenle un screenshot o una foto y de ahí los tienen y los pueden. Sí, veo la foto, está perfecta. Gracias. Yo creo que ese sería todo el material de hoy. Hacer una pregunta. Ajá. ¿Qué quiere decir Pentateuco? Pentateuco es los primeros 5 libros. Penta viene de 5, que son los 5 libros de la ley. Por eso es Pentateuco. Cuando divide la palabra en penta, que es 5, teuco,
se refiere al Torah o las leyes. Esos 5 primeros libros del Pentateuco no fueron escritos todos por Moisés. Fueron escritos por Moisés, con excepción en el último capítulo de Deuteronomio, lo escribió Josué. ¿Por qué lo escribió Josué? Porque ya Moisés estaba muerto. El último, Esas son cositas que las vamos a tocar más luego. el último capítulo de Deuteronomio lo termina escribiendo Josué porque Sí, es ya Moisés murió. cuando Moisés, claro, da el paso al costado, ¿no? Sí. Murió. Es cuando Dios lo lleva a la montaña y le dice, mira la tierra prometida porque tú no entrarás en ella. Le puedo hacer una pregunta. Tengo Sí. una duda, no sé. En los libros no decían que en la Biblia eran 37 libros. No, son 39 libros del Antiguo Testamento. 39 del Antiguo Testamento está bien. Sí, 27 son del Nuevo. Sí, 27 son del Nuevo, fue que yo me confundí, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Una Bueno, pregunta, se le dice profetas mayores. ¿Por qué se les dice a unos profetas mayores y a otros profetas menores? Los profetas mayores, ¿en qué sentido? ¿Escribieron más libros que los profetas menores o tenían más sabiduría que los otros? Esta es una información que se la voy a compartir luego. Es que se me está adelantando. Ah, bueno, está bien, me quedo callada. Aleluya, hay hambre de la palabra. Bueno, vamos a parar la grabación hasta aquí.